Bienvenidos caminantes en busca de la verdad. Mi nombre es Katy Gómez. Si es tu primera vez en este canal, qué bueno que llegaste porque estamos buscando respuestas bíblicas a preguntas difíciles. Si ya tienes tiempo estudiando conmigo, qué alegría que dispusiste unos minutos de tu día para profundizar en el estudio serio de la Biblia. Si estos estudios te son de bendición y quieres apoyarme, invítame a un café. En la descripción de este video está la liga para hacerlo. El día de hoy vamos a continuar respondiendo las preguntas que con más frecuencia recibo en los comentarios de la comunidad, de este canal y de las redes sociales. Así que sin más preámbulo, Esteban, ¿cuál es la primera pregunta de hoy? La primera pregunta es, ¿qué significa que Jesús le dijera a Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia? En esta frase de Mateo 16:18, que dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, encontramos dos tipos de piedra. Le dice a Pedro, tú eres Petros, eso significa una piedra. Sobre esta Petra, eso significa peña, edificaré mi eclesía. La congregación no está edificada sobre un hombre, está edificada sobre la peña, quien es Jesús, Yeshua. Y el término eclesía significa congregación de sacados fuera. Todos aquellos que vienen de las naciones a congregarse al Dios de Israel, al Elohim de Israel, vienen al fundamento, que es la palabra del Eterno hecha carne. Él es la raíz de Isaí, la peña de Oreb, la roca que desecharon los edificadores, la gran roca que destruirá de una vez y para siempre la estatua de Nabucodonosor y establecerá el reino eterno, como dice la profecía de Daniel capítulo 3. Pedro declara lo que es verdad. Jesús, Yeshua, es el Hijo de Elohim y nuestro Mesías le dice que esa revelación viene del cielo mismo. A Pedro le tocará llevar el mensaje de salvación por primera vez a los gentiles, como dice Hechos capítulo 10 y 11. Pero él no es el fundamento de la eclesía. ¿Quién es el fundamento? Primera de Corintios 3:11 dice, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En el Salmo 118:22 leemos, la piedra que los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. En Isaías 28:16 dice, por lo tanto, esto dice el Señor soberano, miren, pongo una piedra de cimiento en Jerusalén, una piedra sólida y probada, es una preciosa piedra principal sobre la cual se puede construir con seguridad, el que crea jamás será sacudido. No creo que sea coincidencia que la Torá esté escrita en piedra y nuestro Mesías, como dice Juan 1:14, es la palabra o la Torá encarnada. ¿Cuál es la segunda pregunta, Esteban? La siguiente pregunta es, ¿Jesús, Yeshua y Dios Yahweh son uno mismo? Ok. Esta es una pregunta que inquieta a muchos, básicamente porque la pregunta se resume en ¿Yeshua es Dios? Primero diré que Yeshua, Jesús, no puede ser creado por Dios porque Él es creador. De acuerdo a Juan 1:14, Él es la palabra de Dios encarnada. Y para que algo sea creado, Dios tiene que decirlo. En Hebreos 1 tenemos la misma conclusión. Dice, en estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La palabra o el logos de Dios es creadora. Yeshua no es creado, sino creador. Por otro lado, Jesús dijo que el Padre y Él son uno. Así que podemos con certeza decir que si hemos visto a Yeshua, hemos visto al Padre. Yahweh y Yeshua son uno mismo. Él es la imagen visible del Dios invisible. Él es la palabra de Dios encarnada, el brazo derecho de Yahweh, el buen pastor. Mi evidencia es Daniel capítulo 7 o Isaías 53. Yeshua es sumo sacerdote en el trono celestial. Un simple humano no puede ser y un ángel no puede pagar por un hijo de Adán. Yeshua tiene el mismo ADN del Padre y del hombre. Yeshua es creador, es quien nos dio vida, como dice Daniel 12:2, el Salmo 133:3, Hebreos 1 del 1 al 3. Yeshua perdonó pecados y solo Dios puede perdonar pecados, como dice Mateo 9 o Números 23. Él es el Mimra, el Dabar, el Logos, la palabra. Y Abraham creyó en el Mimra, dice la Escritura, y le fue contado por justicia. El Mesías viene en su gloria. Y la palabra que se usa en hebreo es kavod. Y Dios
pondrá una corona de gloria sobre el Mesías, el Hijo del Hombre. Es la manifestación en la tierra del anciano de días de Daniel capítulo 7, versículo 22. Y si el anciano de días es Dios, ¿cómo puede ser él quien juzga si Mesías o el Mashiach es quien juzga? Porque Yahweh y Yeshua son uno mismo. Finalmente, Isaías 62:11 tiene escondida la frase Hine Yeshahá. Yahweh es el Salvador y Yeshua es el Salvador. Su nombre significa eso, salvación. El concepto hebreo de Ejad, uno, significa unidad compuesta. El Padre y el Hijo son uno solo, pero pueden separarse temporalmente y volverse a unir. Lo que dice Juan 1:8 es que nadie ha visto a Yahweh, pero el Hijo le ha dado a conocer. Si hemos visto a Yeshua, hemos visto al Padre. ¿Cuál es la siguiente pregunta, Esteban? La siguiente pregunta es, ¿cómo puede Yeshua ser el Mesías si todavía no llega la paz? Es simple. El problema es que lo que la tradición judía no puede ver es que lo que ellos esperan como el primer acto es en realidad el segundo acto. El principio de lo que ellos creen es la historia mesiánica, es el final de la historia en Mateo 10. Yeshua dijo que él vino a poner madre contra hija, esposo contra esposa, y simplemente estaba diciendo lo que ya estaba profetizado en Miqueas capítulo 7. La misma Mishnah de los judíos registra que conforme venga el Mesías vendrá más hambre y más división. Esta idea de caos y división familiar previo a la llegada del Mesías la encontramos aún en la tradición rabínica. Desde que vino Yeshua hemos tenido revelación del pecado y la maldad del hombre, de rebelión, de apostasía, y vemos al mismo tiempo la influencia positiva de la misión del Mesías sobre aquellos que hemos llegado al Dios de Abraham por su mensaje de salvación, de misericordia, de gracia, de justicia y amor al prójimo. Yo no entendería al Dios de Israel si no fuera por Yeshua. Y los primeros discípulos tuvieron la misma revelación de que el plan del Padre a las naciones se estaba cumpliendo. El Mesías tenía que ser luz a las naciones primero y las naciones tenían que ser alcanzadas antes del establecimiento del reino. Y no hay otro judío que haya logrado que más gentiles adoren al Elohim de Israel que Yeshua. Y eso se incrementa cada vez más mientras el reloj profético llega al principio del séptimo milenio. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Cómo empezó y qué significa el bautismo? Juan el Bautista era de la familia sacerdotal, así que fue inmerso en un baño ritual como lo hacían todos los sacerdotes para purificarse para el servicio del templo. Lucas 1 dice que él venía de la familia de sacerdotes. Su bautismo lo hacía en el nombre del Creador para arrepentimiento de los pecados. Así está registrado, por ejemplo, en Marcos capítulo 1. La costumbre de bautizar la encontramos desde que se inauguró el servicio del tabernáculo. Bueno, en realidad desde Génesis, porque Dios purificó el mundo antiguo en las aguas del diluvio y a Israel en el agua del Mar Rojo. Se llama mikvah en hebreo y tenía diferentes propósitos para purificar, para dedicar o para identificarse con un maestro o la enseñanza de alguien. Es una práctica tan antigua como la Torah. Mikveh es el lugar físico en donde se realiza el bautismo o la inmersión, o donde se encuentran las aguas. La primera vez que aparece esta palabra en la Biblia está en Génesis capítulo 1, versículo 10, cuando dice, y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. La palabra que está traducida como reunión de aguas es la palabra hebrea mikveh, y está relacionada en este verso con mares. De la misma manera se le puede llamar mikveh a las aguas de una piscina o a un lago o a una presa construida. La palabra mikveh procede del verbo kavah, que significa esperar con expectativa, tener esperanza o confianza en algo o que algo sucederá, como dice Jeremías 17:13, o Yahweh mikveh o esperanza de Israel. El bautismo del Espíritu es cuando el Espíritu escribe la ley de Dios en nuestro corazón, como dice Ezequiel 36, del 25 al 27. El bautismo en fuego es a través de la prueba, como dice Pedro en su primera carta en el capítulo 4. Y el bautismo en agua es un llamado al arrepentimiento y a someternos a la autoridad del Mesías, como lo dice Hechos capítulo 2:38. Y el agua viva es el medio que Dios enseñó en Levítico que se usaría para purificar. Así que por eso lo hacían en los ríos, por ejemplo en el río Jordán, en aguas que corren.
Esto lo vas a encontrar en Levítico 14 o en Primera de Reyes 5. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Cuáles son los requisitos para considerar a un libro como parte del canon de la Biblia? Existieron 5 principios guías que se usaban para determinar si un libro era canónico o no. El primer requisito es que fuera autoritativo, es decir, que provenía de la mano de Dios. La pregunta ¿es palabra de Dios? El segundo requisito es que fuera profético, es decir, fue escrito por un hombre de Dios. Y la otra cosa es que lo que profetizó se cumplió. El tercer requisito es que fuera auténtico. Es decir, si estaba en duda su autoría, se rechazaba como parte del canon. Si se identificaba al autor, esto realzaba la validez de su discernimiento. El cuarto requisito es que sea dinámico. Es decir, la pregunta es, ¿tiene el poder de Dios para cambiar la vida? Y el quinto requisito es que fuera recibido, reunido, leído y usado. Entonces, la pregunta es, ¿este libro fue aceptado por el pueblo de Dios? Desde el primer siglo los judíos ya tenían una lista de lo que consideraban escritura y se leía en las sinagogas. El historiador Josefo dice que desde el tiempo de Artajerjes, cuando se escribió Malaquías, el último libro de lo que llamamos Antiguo Testamento, todo ya había sido registrado y todo lo posterior no era considerado digno del mismo crédito que lo que había precedido y no tenía el mismo valor de lo anterior. Es decir, que nadie se atrevió a añadir o a quitarle algo a la escritura cuando se llegó a Malaquías. Por ejemplo, Pedro reconoció las obras de Pablo como escritura. Los cristianos tenemos el mismo canon que tenían los hebreos con respecto al Antiguo Pacto, o lo que llamamos Antiguo Testamento, en un orden diferente, pero son los mismos libros. Para el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto, el factor básico fue la calidad apostólica del texto. La iglesia fue edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, a los cuales Yeshua mismo discipuló. En el sínodo de Hipona, en el 393 después de Cristo, a los 27 libros no se les confirió ninguna autoridad que ya no poseyeran, simplemente se les reconoció su canonicidad. Y desde entonces no ha habido ninguna seria oposición a ellos. Muy bien, son todas las preguntas del día de hoy. Y yo creo que fueron excelentes. Gracias por su participación activa en este canal y en las redes sociales. Sigan enviando sus preguntas. Es un gozo ver tantas personas con hambre y sed de justicia. Les invito a leer mi libro Duelo para Novatos, disponible en Amazon, y a estudiar la Biblia verso a verso los jueves a las 11 de la mañana y los viernes a las 4 de la tarde, hora del centro de México, y encontrar tesoros para nuestra vida y recordar que la palabra de Dios está viva y es eficaz. Recuerda, no dejes que nadie te diga lo que dice la Biblia. Léela por ti mismo. Que Dios te bendiga.